objetivo que cambia, en movimiento continuo, puedo perseguir, nunca alcanzar. Abathur es una criatura Zerg única creada a partir de numerosas especies Zerg. Es el maestro de la evolución Zerg. Sirve como biblioteca de ADN del enjambre y reside en el foso de evolución del Leviatán. Abathur fue creado por la Supermente como una colonia de uno, hilada a partir de muchas especies. Si bien fue la Supermente la que impulsó a los Zerg a ser perfectos, fue Abathur el instrumento de su voluntad. Siguiendo las instrucciones de la Supermente, diseñó a la Reina de Espadas envolviéndola en una crisálida, aunque no sin herirla en el proceso. Mientras Abathur vagaba por Char sin un amo, modificaba cualquier ser que encontraba a su paso y se obsesionó con diversificar el enjambre. La Reina de Espadas lo recuperó y lo puso bajo su mando. Fue responsable del desarrollo de nuevas reinas, a las que le quitó la capacidad de volar para mejorar sus habilidades para cuidar de la colmena. Kerrigan también le dio Terrans para que experimentara con ellos. Con la desinfestación de la Reina de Espadas en Char durante la Segunda Gran Guerra a manos de los rebeldes de Raynor, el enjambre se fragmentó, ya que las madres de las colonias se disputaban el control. Era demasiado fuerte para que la madre de la colonia, Zagara, se hiciera con su control. En el momento de la fragmentación, estaba a bordo de un Leviatán. Durante los sucesos de Heart of the Swarm, Kerrigan, ahora siguiendo su propia agenda, encontró a Abathur a bordo de un Leviatán. Para su frustración, Abathur parecía considerarla a ella y a la Reina de Espadas como entidades separadas. En opinión de Abathur, la Reina de Espadas era portadora de antiguas cualidades Zerg, con una pequeña influencia Terran. Kerrigan, tal y como era ahora, estaba infectada con más materia Terran y se ofreció a mejorar a Kerrigan, pero ella se negó. Sin embargo, estaba dispuesta a dejar que Abathur hiciera evolucionar el enjambre. Sufría pérdida de memoria y no podía recordar su relación con Abathur. Tiempo después, Abathur accedió. Mientras Kerrigan cumplía misiones, Abathur experimentaba con los Zerg y buscaba mundos en los que pudiera derivar capas de las razas existentes. Cuando estaba preparado, se las mostraba a Kerrigan mediante demostraciones y evolucionaba la cepa adecuada elegida por ella. Kerrigan acabó descubriendo la verdad de lo que Abathur le había hecho tras su infestación en Tarsonis. Le dijo que le había matado si no fuera vital para sus planes. Abathur se quedó perplejo ante su ira. Mucho después, Kerrigan llevó a su enjambre a la helada luna de Kaldir. Abathur comentó que los Zerg estaban sufriendo debido al frío extremo de la luna, con temperaturas tan bajas como las del espacio profundo. Explicó que, aparte de los leviatanes y los mutaliscos, no había necesidad de haber llevado el enjambre a adaptarse a temperaturas tan frías. Informó a Kerrigan de que buscaría fauna local para asimilar su esencia y permitir que los Zerg soportaran las mejores condiciones. Recomendó que el enjambre absorbiera esencia del matriarca Ursadón para lograr este fin. En el conflicto que resultó contra las fuerzas protos presentes en la luna, se tomó una prisionera a petición de Abathur. Quería diseccionarla. A pesar de que el material genético protos era inútil para el enjambre, en su lugar, Kerrigan mantuvo a la Protoss como prisionera. En la batalla posterior, Abathur pudo reconstruir al Hidralisco. Recomendó a las fuerzas de Kerrigan recuperar la biomasa que los Protoss habían almacenado. Las fuerzas Protoss en tierra fueron derrotadas, pero aún tenían una nave espacial con la que pretendían escapar a Shakuras. Al implantar a la prisionera un parásito y dejar que los Protoss la teletransportaran lejos, Kerrigan pudo utilizar el parásito, que después se convirtió en una reina, para inutilizar la nave Protoss desde dentro. Abathur quedó impresionado con el pensamiento lateral de Kerrigan, pero desconocía el origen del parásito. Kerrigan reveló que lo había creado ella misma, que Abathur no era el único capaz de hacer girar secuencias. Asimilando la revelación, Abathur continuó su trabajo. En Char, las fuerzas del dominio del enjambre se disputaban el control del planeta, lideradas por el general Horacio Warfield y la reina Zagara respectivamente. Kerrigan trajo a Zagara al enjambre y la envió con Abathur para que mejorara las capacidades cognitivas de la reina. También ordenó a Abathur que cesara los experimentos con Terrans, algo que éste se alegró de oír debido a su falta de valor biológico para el enjambre. Posteriormente, el enjambre se dirigió a Warfield a través de la fosa de huesos. Abathur le aconsejó sobre la ubicación de la valiosa biomasa Zerg,
El ataque tuvo éxito y las fuerzas del dominio se retiraron. El enjambre asaltó el complejo de Warfield. Zagara entregó a Kerrigan algunas aberraciones para que las usara en la batalla. Abathur comentó que sus secuencias eran descuidadas, pero efectivas. Se les dio buen uso y el dominio fue expulsado de Char. Tras Char, Abathur probó los cambios en las facultades mentales aumentadas de Zagara y su independencia en un Zerling de cuernos rotos a que Kerrigan se había encariñado. El Zerling empezó a mostrar la capacidad de desafiar las órdenes de Kerrigan sin una mayor voluntad forzada sobre él. Kerrigan se enfrentaba regularmente a Abathur por su mayor independencia, a lo que él le respondió que era lo que ella había deseado. Tras un enfrentamiento, el Zerling sintió la ira de Kerrigan y sin su orden atacó a Abathur, dejándole un enorme tajo en el caparazón. Kerrigan interrumpió la pelea antes de que Abathur pudiera matar al Zerling de cuernos rotos y ordenó a Abathur que se marchara. Después del encuentro con Zeratul, Kerrigan llevó el enjambre a Zerus, el mundo natal de los Zerg. Allí se encontraron con los Zerg primigenios, los que habían escapado del control de la supermente. Abathur tenía sentimientos encontrados hacia ellos, pero razonó que podría haber alguna esencia buena que extraer de ellos. En la batalla que siguió, Abathur proporcionó a Kerrigan mutaliscos recién reconstituidos para que los usara contra los guardianes primigenios de sus enemigos. También le indicó los pozos de esencia primigenia y le recomendó que destruyera la colmena primigenia. Tras la batalla, la opinión de Abathur sobre los Zerg primigenios se agrió. Habían adaptado la esencia del enjambre a su propia fisiología en cuestión de horas, de días a lo sumo. Quiso destruirlos, pero Kerrigan le aseguró que serían llevados al enjambre. En ese sentido, Abathur le presentó su última creación, el huésped del enjambre. Se utilizaron para defender a Kerrigan de los primigenios cuando entró en el primer estanque de engendración. La acción defensiva tuvo éxito y Kerrigan emergió, ahora convertida en la reina de espadas primigenia. Kerrigan regresó a Leviatán. Abathur observó que los filamentos genéticos de Kerrigan se habían reestructurado desde la base. Era más fuerte que la antigua reina de espadas y sus secuencias eran puras, completamente diferentes en el núcleo. Quiso tomar una muestra, pero Kerrigan se negó, alegando que estaba más allá de su comprensión. Abathur admitió que tenía razón. Su nueva estructura genética estaba más allá de su comprensión. Mientras Kerrigan reunía a los líderes de las manadas primigenias, Abathur le asesoró sobre sus nuevas habilidades y le señaló la existencia de reliquias Sel Naga, que contenían información genética. Fiel a su palabra, al derrotar a los líderes de la manada, Kerrigan trajo a los Zerg primigenios al enjambre. Después, Abathur sugirió que el enjambre nunca regresara a Zerus. Era su mundo natal y el camino de la evolución era hacia adelante, no hacia atrás. Además, seguía prefiriendo a los Zerg del enjambre que a sus homólogos primigenios. Kerrigan llevó sus fuerzas al espacio del dominio para destronar al emperador Arcturus Mengs. En la plataforma Skiger, Kerrigan se encontró con Alexei Stukov, un Terran infestado que buscaba la destrucción de la instalación y que se estaba utilizando para crear híbridos proto-Zerg. Kerrigan aceptó. Abathur encontró a Stukov fascinante, pero le perturbaron las implicaciones. El entrelazamiento de materia Zerg y Terran en su interior era sutil, a una escala imposible dentro del enjambre. Recomendó a Kerrigan que llevara al enjambre esta entidad, ya que era imposible oponerse a ellos. Kerrigan se negó y sospechó que Abathur simplemente estaba celoso. Más tarde reflexionó que era inverosímil que fueran los propios Terran quienes poseyeran los conocimientos necesarios para este tipo de ingeniería genética. En cualquier caso, la instalación fue destruida y el enjambre partió hacia el espacio del dominio. Ya en el espacio del dominio, Kerrigan buscó la ubicación de Jim Raynor, con el que tenía una conexión personal. Estaba cautivo del dominio. Abathur explicó que los Zerg no podían piratear la red del dominio debido a la incompatibilidad entre la biología Zerg y la tecnología Terran. Aún así, con la ayuda de las fuerzas de Raynor, fue rescatado. En Coral, Kerrigan avanzó, pero necesitaba un arma para destruir sus defensas orbitales. Abathur propuso modificar la secuencia genética del virófago en una nueva arma. Aseguró a Kerrigan que podría desarrollarla a tiempo para la invasión. El resultado fue el lanzador de bilis, cuya nueva estructura se desplegaba a través de sacos. En tierra, Kerrigan protegió los puntos de lanzamiento de las fuerzas del dominio y se estableció una avanzada. Mientras se producía el asalto, Abathur dirigió a Kerrigan a Metis,
un laboratorio de investigación donde el dominio experimentaba con ultraliscos. Kerrigan pudo tomar el control de una de las criaturas y dominarla desde adentro. El dominio liberó un compuesto tóxico, pero se incorporó a los ultraliscos, produciendo la cepa nociva. En otro lugar, el enjambre atacó un centro de suministros en las afueras de Augusto Grado que poseía misiles nucleares experimentales. Los misiles nucleares fueron disparados, pero mutaron a los ultraliscos atacantes en Torrasques. Al final, la instalación fue destruida. Antes del asalto final de Kerrigan al Palacio de Mengs, Abathur elogió a Kerrigan como la mejor líder del enjambre. Sorprendida, Kerrigan cuestionó el razonamiento de Abathur, admitiendo que todo lo que había hecho había sido en beneficio propio. Abathur la tranquilizó, declarando que sus razones eran irrelevantes, ya que el propósito del enjambre era servir a su líder, independientemente de los objetivos de este. Después de la guerra, tras la ascensión de Zagara al líder del enjambre, Abathur continuó su trabajo de perfeccionamiento del enjambre Ser, centrándose específicamente en las manipulaciones de los genomas de las cucarachas y los devastadores. Algún tiempo después de la Guerra del Fin, bajo la dirección de Zagara, ahora reina de los Zerg, el enjambre recuperó muestras de esencia Cell Naga de Ulnar. Las muestras no pudieron hilarse directamente en crías Zerg por ser demasiado avanzadas para el ADN Zerg, pero bajo la dirección de la ascendida Kerrigan, se hilaron en una especie nativa y pacífica independiente del enjambre, creando la Adostra. Zagara pretendía que las Adostras sembraran planetas con vida utilizando sus habilidades Cell Naga, una nueva dirección totalmente diferente para el enjambre. Sin embargo, Abathur despreciaba la tregua entre razas, ya que a sus ojos la guerra era necesaria para impulsar la evolución del enjambre y la asimilación de otras razas. Creó en secreto una segunda raza que utilizaba la esencia Cell Naga, los Cheetah, que también eran independientes del enjambre, pero a los que se podía dirigir y controlar con órdenes vocales. Al no poder o al no querer modificarse a sí mismo para llevar a cabo tácticas e intrigas avanzadas, Abathur modificó en su lugar a una reina llamada Mukaf, para que sirviera tanto de conducto para comunicar órdenes a los Cheetahs como de mente que pudiera planear su golpe contra Zagara y ayudar en el subterfugio que desataría de nuevo el conflicto en el sector. Cuando Valerian Mengs y Artani llegaron a Gist para observar el trabajo de Zagara, Abathur y Mukaf dirigieron a los Cheetah para que atacaran al equipo topográfico de Valerian. La existencia de las criaturas era desconocida para Zagara, quien negó su implicación en los ataques. La esperanza de Abathur era que los ataques arruinaran cualquier posibilidad de paz y desencadenaran otra guerra. A medida que la situación se descontrolaba, Zagara encargó a Abathur que se pusiera en contacto con el Daelam y el Dominio para mantenerlos informados. Una tarea que Abathur rechazó en secreto para que los movimientos de los Zerg parecieran más sospechosos. Sin embargo, tras enfrentarse a sus Cheetahs y a sus crías controladas, en un conflicto conocido posteriormente como la Guerra de un Día o en inglés el One Day War, su conspiración acabó siendo descubierta por las tres partes y reveló sus motivos a Zagara. Abathur atacó a Zagara y sus aliados con Mukaf y varios Cheetah, pero con la ayuda de guerreros Protoss y Terran, las criaturas fueron erradicadas. Zagara sometió a Abathur, pero lo mantuvo con vida para que sirviera al enjambre bajo una vigilancia más estrecha, ya que el enjambre necesitaba un maestro de evolución para sobrevivir.